Tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Cada viernes nos reunimos aquí a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara, para conocer la palabra, para crecer, para edificar nuestra vida, para compartir la palabra a los que están alrededor de nosotros y bueno, todos madurar y formar parte de la iglesia gloriosa de Jesucristo. Así que les damos la bienvenida a todos los que se conectan y nos escuchan todos los viernes o durante la semana por sus actividades y sus horarios personales. Estamos transmitiendo en vivo desde Querétaro, la ciudad de Querétaro en la República Mexicana, y también, bueno, pues todos los que nos escuchan a través de las diferentes ciudades en México, desde Torreón, desde el norte, desde Toluca, el Estado de México, ahí en Atizapán, en la Ciudad de México, Tlalpan, hasta Cancún, todos los que en Veracruz, también saludos a los hermanos que se conectan y todos los que nos ven ahí alrededor de la República Mexicana y pues en el resto del mundo, desde Canadá, Estados Unidos, ahí saludos a los hermanos de Texas, el Caribe, a los hermanos también de Puerto Rico, bendiciones, Centroamérica, Sudamérica, en Argentina, en Colombia, en Chile, bendiciones a los hermanos hasta allá, y en los otros continentes, en Europa y en Australia. Que Dios les bendiga y bueno, pues estamos aquí comenzando un nuevo estudio. El viernes pasado estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios. Este tema tan fundamental, Dios nos lleva una y otra vez a entender que Él es el Todopoderoso, a limpiar de toda esta basura que se ha infiltrado en la iglesia de Jesucristo, en los que deseamos conocer la palabra verdadera, la palabra íntegra de Dios. Él nos la va revelando, Él nos va llevando a profundizar más. Y hablábamos que cómo Dios desde el principio de los tiempos estableció un plan y estableció la forma de ir revelando al hombre su sabiduría de una manera cada vez mayor. No es lo mismo, hablábamos lo que sabía Adán a lo que se reveló a través de Jesucristo, y aún nuestra vida vamos creciendo, vamos madurando y vamos comprendiendo las escrituras para ponerlas por obra, porque de eso se trata, ¿verdad? No de ser los grandes conocedores de la Biblia y saberla de memoria. Lo que se trata es conocer la palabra de Dios para poner por obra su voluntad, y entonces establecer el reino de Dios en esta tierra, brillar como la luz que es Jesucristo, que Jesucristo brille a través de nosotros y los hombres puedan ver y comprender el amor de Dios, el poder de Dios y su perfecta voluntad. Y justamente nuestro tema de hoy es el plan perfecto de Dios. Por favor, si te perdiste el estudio de la vez pasada o los anteriores alguno, o quieres volver a estudiar y profundizar en la palabra, velo de nuevo, ves la soberanía de Dios. Y también te pedimos que le pongas like y lo compartas ahí a tus amigos en las redes, a los hermanos en Cristo. Quiero empezar con las palabras de un pastor a quien yo respeto muchísimo y le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio. Es el pastor Ildemaro dos Santos de Puerto Rico. Y estas palabras las publicó él ahí en Facebook y dice: para los cristianos, la Biblia es como el aire que respiramos, como el alimento que comemos, como el agua que bebemos. No podemos vivir sin ella. Es verdad.
Los que amamos al Señor profundamente sabemos que esto es la Biblia para nosotros. Me gustó mucho esa frase que él publicó, porque de verdad, como decía David, amo tus mandamientos, son como la miel, más dulces que la miel que destila el panal, y es lo que guía, alimenta nuestra vida, es nuestra vida misma. Y bueno, hablábamos también el viernes pasado de los dos pactos. El antiguo pacto, que es el que Dios establece cuando saca al pueblo de Israel de Egipto y les ordena crear un tabernáculo, y Dios establece ese pacto de sangre con el derramamiento de la sangre de los animales. Ellos tendrían acceso a través del sumo sacerdote, que entraba una sola vez al año, y además después de haber hecho todo un ritual de sacrificios por sus pecados y por los del pueblo, podía tener acceso a la presencia misma de Dios. Y ese fue el antiguo pacto. Y recuerda, si tienes por ahí dudas, consulta Hebreos 9, el capítulo 9 del libro de Hebreos, y ahí está explicado perfectamente. Y el nuevo pacto, que es el que Jesucristo hizo en su sangre derramada en la cruz. Y cuando estaba en la última cena, en la última celebración de la Pascua, Jesucristo lo dijo de esa manera. En la copa de la redención que él sirve de vino, dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Y bueno, también hablábamos una introducción a la confusión de asociar, por lo que habla Hebreos 9, asociar, y el libro de Hebreos en general, por lo que habla acerca de asociar el antiguo pacto con el Antiguo Testamento, resultando en la falsa doctrina que se ha infiltrado tremendamente en las congregaciones, y muchos han escuchado y muchos viven de acuerdo a eso, de que la falsa doctrina dice que todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento ya no tiene validez en nuestros días. Eso es, en pocas palabras, a lo que se refiere esta falsa doctrina. Ahora, ¿por qué es tan importante que aprendamos la palabra verdadera? Recordemos que cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Es decir, el concepto. Y de hecho estos estudios hace más de 3 años comenzamos, Dios me llevó a este punto de partida. Lo que nosotros pensamos de Dios, nuestra imagen de Dios, es la forma en la que hablamos, en la que actuamos y las actitudes que tenemos. Y obviamente la eternidad, ¿verdad?, está ahí en nuestra alma. Dice la Biblia que por nuestras palabras somos justificados, o por nuestras palabras somos condenados. ¿Por qué es tan importante entonces que aprendamos la palabra verdadera? Bueno, los seguidores de Lenin, el precursor ahí, o uno de los del gran movimiento del comunismo en Rusia, en esa época, en el siglo XX, convencieron la encomienda, el objetivo principal era convencer a un grupo de jóvenes que Dios no existía, que no había Dios. Y ellos decían: si convencemos a un grupo de jóvenes que no hay Dios, ellos serán capaces de hacer cualquier cosa. Y es cierto. Mira lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Un hombre que no tiene temor de Dios es un impío, pero un hombre que no cree en Dios y que declara que Dios no existe, rebasa cualquier clase de límite. Todos estos perversos, secuestradores, narcotraficantes, toda esa gente que cree o que tiene un concepto torcido de Dios absolutamente, que creen un Dios que no existe, actúan de esa manera. Y mira lo que dice Oseas 4, por favor,
todo este contexto, toda esta palabra que el Señor nos va enseñando y nos va revelando, toda su verdad es fundamental para que nosotros de verdad caminemos como cristianos. Por eso es tan importante estar limpiándonos de todo esto que durante algún tiempo muchos escuchamos. Oseas 4, verso 1. Oíd palabra de Dios, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia. Dios pelea con los moradores de la tierra porque no hay verdad ni misericordia, ni, mira lo que dice aquí, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Te suena conocido a las noticias de lo que estamos viendo en la actualidad? Verso 6, por favor lee todo Oseas 4, pero voy a pasar al verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? En el verso 1 dice, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Conocimiento de Dios, hermanos. Este es el problema del pueblo que se pierde, del pueblo que es destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto, sigo leyendo el verso 6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por eso es tan importante que nosotros profundicemos en el conocimiento de Dios por nuestra descendencia. Y lo repito igual que lo hice el viernes pasado, tu salvación no garantiza la salvación de tus hijos. Porque si tú no caminas como Dios manda, no crees lo que Dios habla, no vives conforme a la palabra y a la verdad de Dios, si tú desechas el conocimiento verdadero de Dios, Dios desecha a tus hijos. ¿Te das cuenta? Si tú no les enseñas la palabra correcta de Dios, Dios los va a desechar. Así que, por favor, una vez más insisto, pon atención, atiende a la palabra de Dios, busca el conocimiento del Altísimo, porque saber que Dios existe y llamarse a sí mismo cristiano no es ser verdadero hijo de Dios. Mira lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, si no tenemos el conocimiento correcto de Dios, nuestros hechos van a negar al Señor y nuestra vida. Recuerda lo que hizo Saúl. Él pensaba que haciendo sacrificios y o los que piensan que sirviendo y figurando ahí en los grupos de alabanza o parándose a predicar o queriendo exhortar a todo mundo, sin una vida de santidad, sin una vida profunda en el Señor y sin el conocimiento correcto de la palabra, piensan que están sirviendo a Dios y que es suficiente. Bueno, veamos lo que dice la Biblia y por eso Jesús nos exhorta, Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es lo que está diciendo Dios en Oseas. La ignorancia hace que el pueblo sea destruido. Ignoras las Escrituras y el poder de Dios. No te equivocas en esto. Y Marcos lo dice en esta forma, porque Mateo dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y en Marcos Jesucristo lo dice en forma de pregunta. ¿No se equivocan por esto?
porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios? Hazte esta pregunta hoy, hermano. Cada vez que nos equivocamos en una decisión, cada vez que hacemos algo errado, cada vez que pecamos, no es porque estamos ignorando, no solo desconociendo, sino haciendo a un lado lo que Dios nos enseña, las Escrituras y el poder de Dios. No es por eso que tenemos temor, no es por eso que dudamos, que dejamos de tener fe, que dejamos de agradar a Dios con nuestra fe, porque ignoramos el poder de Dios, porque no lo tomamos en cuenta y porque no nos estamos llenando de la Escritura, de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Ahora, ¿qué es lo que nos advierte el Señor? Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando una persona no conoce, no busca con el conocimiento de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo, pero estudiar la Biblia de la manera correcta, entonces vienen todos estos falsos profetas y todos estos falsos maestros que introducen encubiertamente, porque no te lo dicen de frente, ¿verdad? Te meten ahí 2, 3 versículos que son verdaderos y te hablan del poder y del amor de Dios y entonces en esa meten su veneno, meten sus herejías destructoras. Es como el veneno. A la gente a la que matan con veneno no se lo dicen directamente, se lo disfrazan con comida, con alguna bebida, ¿verdad? Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Escucha bien lo que dice. Y aún negarán al Señor que los rescató. No es alguien que viene de una secta ajena con dioses diferentes, del oriente, no. Está hablando aquí de los que se acercaron a Dios, de los que pertenecen a una congregación, de los que han estudiado en un instituto bíblico, o han estudiado o han seguido las enseñanzas de sus líderes, ¿verdad? Porque muchas veces esas enseñanzas son totalmente retorcidas. Ahora, esto que estábamos hablando y en algunos quedó la duda de, bueno, ¿y cómo es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y dónde está y de dónde salió y quién lo hizo? Bueno, todo esto que estábamos hablando sobre la confusión del Antiguo Testamento y cómo es que entonces sí sirve o no sirve, o los cristianos lo debemos tomar en cuenta o no, o eso solo es para los judíos, o eso fue antes de Cristo, toda esta confusión que hay en muchos, se remonta a la iglesia primitiva, que bueno, fue a través de los apóstoles, pero la iglesia se fue conformando, la iglesia que Jesús estableció fue tomando forma y recibiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero esas enseñanzas, como pasaron a los gentiles, entonces los gentiles empezaron a aprender sobre el Dios de Israel y sobre el Mesías, que es Jesucristo. En el siglo II después de Cristo, aparecieron por ahí algunos personajes. Y uno de ellos era Tertuliano, era un hombre conocedor, él no era cristiano, se convirtió al cristianismo, vivió en Roma, y cuando se convirtió al cristianismo, él fue un hombre estudioso de la palabra de Dios y se dio la tarea de profundizar en la escritura, en la enseñanza, guiado por el Espíritu Santo, y además de confrontar a uno de los peores falsos profetas que se levantó en ese tiempo para confundir a la iglesia con esta falsa doctrina. Y fíjense bien, este sujeto
se llamaba Marción. Nació en Sinope, en Asia Menor, ahora es Turquía. Y bueno, fue un comerciante y un naviero, un hombre de negocios. Y lo que él buscaba era ser nombrado un alto funcionario de la iglesia. Pero bueno, no lo logró, no solo no lo logró, sino que fue declarado hereje en el año 144 de nuestra era y murió en el 150. Cuando él muere en el año 150, había logrado con éxito el primer cisma del cristianismo, es decir, la primer separación entre los cristianos, cuyos efectos se iban a prolongar hasta el siglo III, esa separación, y no solo hasta el siglo III, hasta el día de hoy, lo que él, esa herejía que él levantó, un espíritu engañador, ¿verdad? En él lo guió y él se levantó contra la iglesia de Jesucristo a dividir la enseñanza, a traer esta herejía, esta falsa doctrina, esta herejía que va contra las enseñanzas bíblicas. Y mira lo que él dijo, que Tertuliano fue el que lo atacó tremendamente y desmintió toda esta herejía con la Biblia. Y él decía, Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. De hecho, decía que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios creador, y que así, con esas palabras, y que el Dios bueno del Nuevo Testamento había enviado a Jesucristo para salvar a la humanidad. Elaboró esta herejía, que fue la primera herejía cristiana así bien elaborada, y dice, separa cosas totalmente diferentes, separa como si fueran dos dioses, al creador del Antiguo Testamento y al Dios del Nuevo Testamento, y concluye que ambas religiones son paralelas y que lo único que las conecta es la geografía, es decir, que todo esto sucedió en Israel. Pero entonces, este señor, con esa doctrina falsa para justificar todo lo que estaba diciendo, pues el primer paso lógico, ¿verdad?, para esta herejía fue desterrar del cristianismo al Antiguo Testamento. ¿Te suena conocido? Él fue hace ¿cuántos años? En el siglo II, en el año 140 y algo, por ahí, escribió esta herejía. Entonces, el Dios de los judíos no tiene nada que ver con el Dios de los cristianos, y entonces, pues claro, separa y anula el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque entonces él se da la tarea de crear el Nuevo Testamento, pero con sus fundamentos, ¿verdad? Él quita todo lo que tuviera que ver con el judaísmo, lo elimina también de lo que él llama el Nuevo Testamento. Pero la iglesia de Jesucristo, bueno, entonces tuvo esa motivación para decir, ok, entonces vamos a orar, vamos a unirnos para ver cómo se va a formar después, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, todas las cartas que lo van a conformar y van a formar entonces pues la Biblia, porque en la iglesia primitiva predicaba, ¿qué hacían ellos? Predicaba el antiguo, lo que le llamamos el Antiguo Testamento, y comenzaban a leer y a propagarse, a reescribirse las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan,
y además otras apócrifas de otros apóstoles, de otros maestros de la palabra, que aunque hablaran la verdad, no eran inspiración del Espíritu Santo para formar parte de la Biblia. Así que como verán, este señor Marción es el que, a través del cual se da esta herejía. Él establece esto y él es el que tiene la brillante idea de decir que se acabó, que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia, que eso pertenece a los judíos, y dijo un montón de tonterías más, como que bueno, pues su Mesías iba a venir y etcétera, pero eso ya no tiene relevancia, porque además es puras abominaciones. Obviamente quita toda la validez a todos los mandamientos, las ordenanzas, toda la palabra, todas las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, este señor dice que Pablo fue el único que conoció a Jesucristo, que el único que entendió a Jesucristo, y entonces, bueno, que Pablo por eso tuvo esas diferencias con Pedro, porque sí, sabemos que Pedro, bueno, empezó un poco a defender ahí la cuestión de la circuncisión y algunos discípulos, y él toma esto como pretexto para separar de manera definitiva ambos testamentos y ambos dioses, como si Dios, y si tú escuchas a estos falsos maestros, eso es lo que dicen, es que Dios era diferente en el Antiguo Testamento, es que Jesucristo, claro, ellos no dicen que era otro Dios, pero le atribuyen personalidades diferentes. Dicen, bueno, es que Jesús antes era este y ahora es este. Escúchame, esto es una abominación. ¿Por qué? Porque este señor no solo rechazó el Antiguo Testamento, sino rechazó todos los elementos, decíamos, del Nuevo Testamento que consideraba judío o judaizante. Y la conclusión, el principio fundamental de esta herejía es: el Dios bueno es bueno ante todos. El Dios del Nuevo Testamento es bueno ante todos. El Creador, o sea, el Dios del Antiguo Testamento, solo se preocupa de los que le pertenecen, es decir, de los judíos. Y el bueno, que es el Dios del Nuevo Testamento, salva a los que creen en Él, pero no castiga al resto. El Creador salva a sus fieles y castiga al resto. ¿Te das cuenta? Esto ni siquiera es nuevo como para que Dios se los acabe de revelar. El Dios del Antiguo Testamento solo le importan los judíos y castiga a los demás. El Dios del Nuevo Testamento es bueno, bueno, bueno y salva a los que creen en Él, según Juan 3:16, y Él no castiga. De boca de muchos he escuchado esto, es que Dios no castiga porque estamos en la época de la gracia. Esto no es un error doctrinal, hermanos, es una abominación que viene del siglo II y solamente se medio barnizó y solamente te dicen, bueno, es el mismo Dios, sí, pero antes era de una forma y después es de otra. ¿Te das cuenta? Si tú crees en un Dios que no castiga, pues entonces está muy cercano a los que no creen en Dios, no tienen temor de Dios. Si no te castiga, pues entonces puedes hacer lo que quieres, ¿no? Como los hijos malcriados a los que los padres no castigan. Mira lo que dice Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, que Dios sea bueno, te guía al arrepentimiento. Ese es el Dios bueno del Antiguo y del Nuevo Testamento, que te guía al arrepentimiento, hermano, el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados que predicamos. Lo demás es basura, es herejía.
te pierde, te destruye. La ignorancia de las Escrituras te destruyen. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ya no somos unos ignorantes. Ahí está Jesucristo, está su palabra. Tenemos acceso al Padre para que nos la revele. Tenemos acceso al Espíritu Santo para que nos enseñe. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No estamos en sectas, no andamos con estas herejías ni con estas falsedades. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Jesucristo es la palabra verdadera. Ahora, mira lo que dice aquí Romanos 1. Para concluir esta aclaración, porque el Señor me va dando los temas, pero también me va llevando a profundizar y a que todo vaya quedando claro en nuestro corazón. Romanos 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Escucha el verso 2. Que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Lo que Dios había prometido lo está cumpliendo en el Antiguo Testamento, lo está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Pablo está confirmando, Dios a través de Pablo. 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vuelve a hacer referencia al Antiguo Testamento, porque David era judío y era rey de Israel, y Jesucristo viene del linaje de David, es descendiente de David. Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Tú y yo fuimos confirmados en Abraham, que sería bendita toda familia de la tierra, que veníamos descendientes de Abraham espirituales, porque en Jesucristo venimos de una simiente espiritual, pero se cumplió lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, si tú desechas el Antiguo Testamento, te borras solito del cristianismo, porque el cristianismo fue confirmado de lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento, hermanos. Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento y las confirmó. Y un ejemplo es lo del diezmo que muchos desechan. Jesús dijo, ustedes diezman la menta y el comino y el eneldo y dejan a un lado la justicia, la justicia, el amor y la obediencia. Bueno, Jesucristo ahí hace referencia y dice, os era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Jesucristo nunca anuló la ley del diezmo. ¿Te das cuenta? Y vemos cómo justifican los ignorantes, con su ignorancia justifican sus herejías y sus falsas doctrinas. Dios me permitió, yo vengo del catolicismo, ahí cuando yo era católica, estudié profundamente la teología católica, la misa, todo esto, estas referencias, profundamente. Y yo no salí del catolicismo porque me hicieron algo malo. Yo sé que mucha gente ha tenido experiencias malas, pero en todos lados hay, suceden que violaciones y perversiones y cosas así. Yo no salí del catolicismo porque algo malo. Siempre conocí gente recta, me crié en colegios católicos, religiosas, tuve mucha cercanía con los sacerdotes. Siempre Dios permitió todo esto porque Dios tenía un plan para mi vida y yo desde que tengo uso de razón amo a Dios y siempre le quise servir y yo pensaba que así le podía servir y estaba involucrada y en el coro y a todo lo que me llamaran y ayudaba en la misa y iba a todos lados donde me llamaran, ahí ibas a servir a Dios según mi corazón. Y Dios un día me llamó, tuve un encuentro personal con Él
A los 13 años yo supe que no era por obra, sino por fe que uno se convierte, que el Señor te llama y te conviertes al Señor a los 13 años. Desde 42 años vine a Cristo y después seguí ahí porque yo no conocía otra cosa. Iba ahí con el pastor Jorge Lozano a los estudios, no sabía. Me decían, es que vas con los protestantes, y yo empecé a leer la Biblia desde esa edad y empecé a buscar libros que me explicaran de qué se trataba, la confusión de toda una religión, toda una tradición familiar y además cultural, ¿no? Porque pues, cuánta gente en este país practica esta religión. Y un día Dios me dijo que me saliera de ahí. Me dijo, ¿acaso quién te dijo que yo quiero que estés aquí? Ese día tomé la decisión. Dios me llamó a servirle a los 20 años y Dios me sacó de la religión porque yo tuve un encuentro personal con Él. La religión no era una liga con Dios. Jesucristo fue el intermediario entre el Padre y su servidora, pero yo salí de esa religión con un título que me entregaron, un título de catequista internacional que me entregó firmado por la máxima autoridad en ese tiempo del clero católico en México, y me fue entregado por mi trayectoria como católica. Después de eso, al año Dios me llama a servirle y me dice, deja esta religión. Y entonces profundizo y a través de los años conozco hombres tremendos como Pablo, con un conocimiento de teología, de la estudio profundo de la Biblia. Hombres tremendos a lo largo de los años, en una congregación, en otra, empiezo a conocer siervos de Dios de iglesias históricas, porque cuando yo salí del catolicismo, pues no conocía nada del pastor Jorge Lozano, se había ido, Dios lo había mandado a otra ciudad, y pues la persona que quedó era uno de estos falsos profetas, pero Dios me empezó a mover y me empezó a llevar. Estudié varios años hebreo, estudié tradiciones judías, estudié danzas judías, quería yo saber más, profundizar en la palabra, y empecé a estudiar. También estudié la teología, las dos corrientes más fuertes teológicas del cristianismo, que es el calvinismo y la doctrina arminiana, y me profundicé en la palabra de Dios. Y esta gente que empieza a predicar cosas fuera de orden, te dicen, es que la teología es religiosidad. Déjame decirte una cosa, hermano, hermana, la teología no salva a nadie. Es el estudio para profundizar, a conocer la palabra de Dios. La teología no salva a nadie, porque solo Jesucristo nos salva. Pero la ignorancia pierde a los hombres. Y los que solamente repiten lo que han escuchado, sin meterte a estudiar la palabra de Dios, son destruidos, como dice la Biblia. Son destruidos con todas estas falsas doctrinas. Y no te estoy diciendo, bueno, vete a estudiar teología profunda. Te estoy diciendo, coge tu palabra, coge la Biblia y empiézala a escudriñar con el Espíritu Santo. Léela todos los días y el Señor te va a ir revelando. Tú léela. Hay cosas que no vas a entender, nadie las entendemos. Tengo 35 años de servir al Señor, tengo 42 años de leer las Escrituras, las he leído muchas veces, la Biblia completa, y vuelvo a leer un versículo y digo, ay, ¿qué es esto? Yo no había entendido esto. Todos los días, la Biblia es eterna, pero el Señor te va a ir hablando a tu corazón. Y de nada sirve que estudies la Biblia si no la pones por obra, ¿verdad? Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Escucha bien esto, hermano. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando la popularidad por hablar falsamente, cuidado, la popularidad por hablar falsamente te puede costar la eternidad.
Y muchos escucho que dicen, ay, pero ¿por qué? Tiene 5,000 personas, mira, y se para, y se sanan los paralíticos y los ciegos, y mira tantos milagros. Bueno, Jesús lo dijo. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuidado, hermanos. Esos falsos profetas que te dicen, ay, Dios es bueno, y te va a bendecir, y te va a bendecir, y no salen de ahí. El otro día estaba escuchando esta secta de los de Pare de Sufrir, así en un momentito que cambié la televisión y decía, traigan su jugo de uva, una botella de jugo de uva, para que les demos una gota de nuestro jugo consagrado y entonces sean independientes económicamente ahora el 15 de septiembre. O sea, eso es una locura y están llenos y cada vez abren más lugares de reunión y la gente lo llena. Bueno, esa popularidad es de esta que habla Jesús, de los falsos profetas. Pero aún dentro del pueblo, dentro de las congregaciones que se hacen llamar cristianas, vemos esta popularidad. Cuidado. Ahora, entrando de lleno, hablando precisamente del plan perfecto de Dios, ya vimos que no está separado el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Si hay dudas, con mucho gusto profundizamos más. Pero espero que las personas que estaban todavía con esa confusión les haya quedado claro que esto es una secta, es una herejía. Ok, entrando de lleno ya a este tema del plan perfecto de Dios. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo es que todos nosotros, Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para la mía en lo individual. Pero ese plan de Dios va formando parte de el plan que Dios tiene con otra familia, con otras personas, ¿verdad? Por eso nos casamos, tenemos hijos, se empieza a desarrollar las cosas, pero no termina en la familia. A veces Dios nos aparta de la familia, porque ese plan es parte, somos miembros de un cuerpo que es la iglesia. O sea, tu vida, a veces es, bueno, pero ¿por qué Dios me trajo aquí? ¿Qué tiene que ver esto con los sueños que me dio? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es que no solamente hay un plan para tu vida, para que tú te goces y recibas las bendiciones que Dios te da y cumplas los sueños que Dios puso en ti, sino porque hay un plan superior que te hace formar parte del plan para la iglesia de Jesucristo. Vamos a comenzar, como comenzó Dios, vamos al Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal, que se arrastra sobre la tierra. Número 1, Dios no improvisa. ¿Te das cuenta? Dios no dijo, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos inventamos hoy? ¿No? Bueno, ya está la luz, ya terminamos en general los animales y el mar y la tierra. A ver, ¿qué hacemos ahora? Ay, pues que a los changos les empiecen a caminar, ¿no? En 2 pies. Y bueno, pues que se les ocurran ideas. Dios no hace eso. Dios no improvisa ni va viendo a ver qué se le va ocurriendo en medio, como hablábamos de esta distorsión de las dispensaciones, ¿no? Bueno, pues le falló a Dios, vino el diablo, tentó a Adán, a Eva, o a Eva primero, y, ay, pues ahora, ¿qué hacemos? No, Dios hizo un plan perfecto, dijo cómo iba a ser el hombre, diseñado a su imagen, cuál era el propósito del hombre, que iba a señorear, íbamos a señorear hombre, mujer, y vamos a señorear ¿en dónde? En toda la creación que Dios hizo. Ahora, ya pasó todo esto de Adán y empieza a avanzar la humanidad, viene el diluvio y bueno, después Dios escoge a Abraham, ¿te acuerdas? Que es la administración de la gracia, de la sabiduría y de la gloria de Dios. Bueno, este plan
Dios lo sigue desarrollando para que entendamos cuál era nuestra relación con Dios. Comienza con un pueblo, que es el pueblo escogido. Y Dios escoge a un hombre que se llama Abraham, lo saca de Ur, un pueblo pagano. Dios se le revela a Abraham, lo saca al desierto con un plan también. Y entonces aquí en Génesis 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham dice: pues no tengo ni hijo, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuántas veces decimos eso, verdad? Dios, te voy a levantar. ¿Pero qué? Pues si yo no tengo nada, mira cómo estoy, todo derrotado, todo pobre, todo enfermo. ¿Qué me vas a hacer, Señor? Me diste don de sanidad y estoy bien enfermo, ¿no? Abraham, ¿cuál galardón, Señor? Pues si yo ni hijos tengo, ¿a quién le voy a heredar todo lo que tú me prometes? Y Dios le promete un hijo. Y verso 5, lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces Dios, dice, y creyó a Dios, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora Dios le revela su plan. A ver, te saqué de allá porque te aparté, Abraham, para hacerme un pueblo, una descendencia. Mira, no, pero yo ni hijo tengo, yo te voy a dar una descendencia. Mira las estrellas, te vas a multiplicar. Ajá, todo bajo el control de Dios. Mira lo que sigue diciendo aquí, verso 13. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ay, Dios estaba adivinando el futuro, ¿no? El diablo iba a esclavizar al pueblo judío. Claro que no. Todo esto estaba en el plan de Dios, y tan Dios lo determinó, y tan Dios tiene todo el poder y todo el control, que le dijo que serían esclavos en Egipto. Y si no fuera plan de Dios, ¿cómo le iba a prometer que saldrían con la riqueza de Egipto? Le hubiera dicho: híjole, pues van a ser esclavos, a ver cómo los saco de ahí, pero ahí hubiera quedado. Dios tiene todo el control, Dios tiene todo el plan, y esto era parte del plan de Dios. Y le revela no solo esto de su descendencia, pero también le termina de decir el plan que tenía con él a su vida personal. Y verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Esto va a pasar, a Abraham, más adelante, pero tú vas a seguir aquí disfrutando lo que yo te di, y vas a venir en paz vas a vivir en paz hasta que te mueras. Y dice el verso 18, en aquel día hizo Dios un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Fíjate bien, ¿te das cuenta que las circunstancias, que Dios no era movido por las circunstancias? Dios todo lo planeó, todo está en su potestad, y se lo fue revelando 500 años antes de que salieran los israelitas de Egipto, los hebreos de Egipto. Pasan los años, nace José, ¿verdad? Tiene sus sueños de que las gavillas de sus hermanos se inclinan ante él, de que el sol, la luna y las estrellas también se inclinan ante él. Es vendido, ya conocemos la historia de José, es vendido, llega a Egipto, y después de 13 años se cumple el plan que Dios le revela, su plan personal, Génesis 41. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Faraón le cuenta su sueño, y ya sabemos que las vacas gordas, las vacas flacas, que ahorita vamos a ver lo que significa ese sueño, no solo para el Faraón, no solo para Egipto,
sino también en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Dios le revela, Dios cumple el sueño personal de José, donde ya sabemos que después de un tiempo sus hermanos vienen y se inclinan ante él, y todo Egipto se inclina ante José porque Dios le revela la interpretación del sueño. ¿Quién le dio el sueño a Faraón? Dios. Respondió José a Faraón, verso 16, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Quién le dio el sueño a Faraón? Dios se lo dio. Entonces Dios saca a José, cumple el sueño de José, el propósito de José. Él se convierte de la persona más baja, del estrato más bajo en Egipto, al más alto, solamente abajo de Faraón, rico, próspero, poderoso, en un instante. Pero también José sigue siendo parte del plan perfecto de Dios para formarse un pueblo que es Israel, a través del cual vendría el Mesías, a través del cual nosotros le conoceríamos y seríamos salvos. ¿Te das cuenta? Todo está ligado. Todo forma parte del plan perfecto del Dios Todopoderoso. Porque ese plan también se cumplió en Egipto, pero tenía el propósito de salvarle la vida a la familia de José, que no se murieran de hambre, y siguiera. Y Dios usó Egipto, sí, muchos años, sí, pero el propósito era mostrar la gloria de Dios y hacerse una descendencia para Dios, como dice la palabra. Así que después pasan, decíamos, más de 500 años, ya sabemos que viene Moisés, ahí lo puedes ver en Éxodo 2, y bueno, Moisés, Dios lo guarda, el decreto de que mataran a todos los bebés varones porque se estaban multiplicando los judíos, aunque ya eran los hebreos, aunque ya eran esclavos. Se multiplicaban tanto que pues a Faraón le dio miedo de que se aliaran con un ejército enemigo y se le rebelaran. Entonces, bueno, maten a los varones, no los mataron. Dios preserva a Moisés. ¿En dónde? En la casa de Faraón. Y ya sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Plan de Dios. No es que, ay, bueno, es que esa mujer fue tan linda, la mamá, Jocabed, fue tan linda, qué bueno. Entonces Dios dijo, sí, vamos a escogerla. Y bueno, pues Moisés se salvó, entonces, bueno, vamos a escoger a Moisés. No, Dios diseñó a esa mujer y le puso esa fe y le dio esa idea de meterlo en un cesto y hizo que la hermana cuidara, que era una niñita, cuidara a Moisés. Y luego tuvieran la brillante idea de decirle a la hija de Faraón que ella conocía a una nodriza y era la propia mamá de Moisés. Todo, Dios tiene todo bajo control. No son casualidades. Es perfecto, es el plan perfecto de Dios. Y luego Moisés es criado en el palacio porque después iba a regresar a hablar con Faraón para que dejara salir a su pueblo. Lo iba a enfrentar. Y además, si tú lees ahí el Éxodo, te vas a dar cuenta cómo los siervos del Faraón, como muchos egipcios, amaban a Moisés, lo tenían en gran estima, lo ayudaron en medio de todo este juicio que Dios le prometió a Abraham que iba a juzgar a Egipto, y cómo juzgó Egipto a través de todas esas plagas y después acabó con el ejército del Faraón ahí en el Mar Rojo, ¿verdad? Dios llama a Moisés y le vuelve a decir, ahí en Éxodo 3, puedes leer todo el capítulo, Dios se le aparece y le dice, ahí en el verso 22, y yo daré a este pueblo gracia, al pueblo hebreo, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y despojaréis Egipto. Esto se lo dijo Dios 500 años antes a Abraham. Esto no es casualidad, hermanos. Dios no pierde ni un instante el control. El día que Dios perdiera el control es que ya no estaría en su trono y todos estaremos
fulminados. Ahora, ese plan también lo tiene Dios para ti y para mí. Y decíamos que forma parte del plan de la Iglesia de Jesucristo y se va a cumplir. Y recuerdas con Esther, cuando Mardoqueo le dice, oye, hay un edicto contra el pueblo judío, intercede con nosotros ante el rey. Y Esther le dice, oye, es que el rey no me ha llamado y si yo voy, me va a matar. Si no extiende su báculo de oro y me perdona la vida, yo puedo morir. Y le dice Mardoqueo a Esther, a ver, no creas que porque estás en el palacio del rey te vas a salvar. Respiro y salvación vendrá de otro lado para el pueblo de Dios. Pero ¿qué tal si para esto te puso Dios como reina aquí? Hermano, que tú y yo obedezcamos o no a Dios es muy grave. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Dios te obliga o Dios te hace a un lado como hizo Saúl. O Dios te obliga como hizo con Jonás, con Jeremías, con Moisés. Pero puede ser que Dios te haga a un lado si te opones a cumplir su voluntad. Pero lo que sí es la voluntad de Dios, su plan perfecto, se va a cumplir. Ahora, hablábamos sobre vacas gordas y vacas flacas. ¿Recuerdas ese sueño del faraón? Vinieron vacas gordas y detrás salieron del Nilo unas vacas flacas que se las comieron y quedaron igual de flacas. O sea, ellas no engordaron por comerse a las gordas, igual las espigas. Perdón. Bueno, hermanos, Dios tiene esos sueños, esas grandes bendiciones para nuestra vida, como hubo provisión en Egipto, que eran las vacas gordas. Dios tiene planes eternos, dice la Biblia, porque mis pensamientos son, así como hay distancia del cielo a la tierra, son mis pensamientos de altos y mis caminos, mis planes, todo lo que Dios ha planeado para ti y para mí y para su iglesia, y cosa que ojo del hombre no vio ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, es lo que Dios preparó para el que le ama, para los que Él ama. Es muy grande lo que Dios tiene para ti y para mí. Pero si tú y yo no seguimos las instrucciones precisas de Dios, como hizo el faraón, porque Dios no solo le revela el sueño, lo que significa el sueño, le dice que lo que tiene que hacer y le dice exactamente, tienes que, la quinta parte de lo que va a producir la tierra la tienes que guardar y la tienes que administrar de esta manera y tienes que edificar graneros en los primeros 7 años para que después las vacas flacas no se coman a las vacas gordas, ¿verdad? Para que después toda esa hambruna terrible que va a venir no se coma la bendición. Bueno, es exactamente lo que pasa con tu vida y con la mía. Dios nos prepara muchas veces con aflicción, con pruebas, como lo hemos visto, para que nuestra carne, nuestra naturaleza caída, nuestros resentimientos, nuestra amargura, todo nuestro pecado, no se coma la bendición de Dios. ¿Has visto cuántos hombres y mujeres con tantos talentos en las artes, en los deportes, en la ciencia, pero como no viven bajo las instrucciones y los mandamientos del Dios Altísimo, se destruyen con drogas, se destruyen con sexo fuera del orden de Dios? No hay sexo en el orden de Dios, el sexo solo fue dado para el matrimonio, fuera de ahí todo es pecado. Se destruyen con alcoholismo, se enloquecen con tanta ciencia y empiezan a hacer cosas atroces queriéndose sentir como Dios. Todo eso se pierde. Y finalmente, hermanos, el peor pago es la eternidad. No son salvos. Se van al infierno. Son separados de Dios eternamente. Mueren eternamente. Esto es lo que Dios hace en nuestra vida. Nos libra.
cuando nos da las instrucciones, nos muestra los planes, ¿verdad? Nos muestra el porvenir, nos muestra esas vacas gordas que Él preparó para nuestra vida, pero nos da las instrucciones para que no las desperdiciemos, como el hijo pródigo que desperdició su herencia, para que no las perdamos y después ya no haya más que lamentos. Porque muchos, aun cuando se convierten en el último minuto, bueno, gracias a Dios, tienen eternidad, pero arruinan su vida. Pero Dios no quiere que esas vacas flacas, que la carnalidad destruya tu familia. Un adulterio destruye toda una familia. Ahora cuando están con estas cosas que autorizaron en México, los casinos, la gente millonaria se queda en la miseria por estas apuestas, por los vicios, por las drogas. ¿Cuántos pierden a su familia, a sus hijos? ¿Cuántos hijos se pierden por falta de conocimiento? Son destruidos, hermanos. Por eso es tan importante que hagamos lo que Dios dice, que sigamos sus instrucciones y sus mandamientos, para que, igual que como pasó en ese tiempo en Egipto, no solo al obedecer el faraón, al someterse al Dios de José, al Dios de Israel, al someterse al único Dios verdadero, no solo salvaguardó a su pueblo del hambre y de ser destruido, sino que lo enriqueció más, porque Egipto se hizo muy poderoso, porque todo ese grano que administró José lo vendió a los pueblos, a la gente que venía de los pueblos vecinos. Y aún su propio pueblo pagaba impuestos y se deshicieron de todo para tener comida. Y Egipto, el faraón y Egipto fue muy próspero. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que Dios prepara. Todas esas bendiciones que están ahí escritas, sabemos que la plenitud de esas bendiciones va a llegar en la resurrección. Pero esas bendiciones que están ahí escritas, todas las que Dios preparó para ti y para mí, se van a cumplir en tu vida y en la mía. Y si tú y yo seguimos las instrucciones de Dios, esas bendiciones van a sobreabundar y se van a multiplicar en nuestra vida. No solo van a llegar, sino se van a multiplicar en nuestra vida. Ese es el plan perfecto de Dios para ti y para mí. Pero además, el principal objetivo, que es glorificar el nombre de Dios y establecer su reino en donde nosotros estemos, que la iglesia de Jesucristo, que es columna y baluarte de la verdad, brille donde nosotros estamos, se está cumpliendo. Ese es el plan de Dios. Así que te repito una vez más. O tú obedeces a Dios, o Dios va a cumplir, de todas maneras Dios va a cumplir su plan. Si tú no le obedeces, o te quita o te obliga. Pero Dios va a cumplir su plan. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse, dice la Escritura. Y de Génesis a Apocalipsis, todo está hilado, todo es parte de la palabra de Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir nuestro corazón. Todo se va a cumplir, hermanos. El plan de Dios se está cumpliendo en nuestra vida. Así que sometámonos a Dios. Hagamos su perfecta voluntad, sigamos sus instrucciones y entonces tendremos las bendiciones y los sueños cumplidos de su plan perfecto. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana gloriosa, llena del amor, del poder y de la sabiduría de Dios para ti y para tu casa. Te espero el próximo viernes. Saludos a todos los que siguieron conectándose en este tiempo y nos vemos el próximo viernes para seguir aprendiendo la palabra de Dios. No te olvides de ponerle like al estudio, de compartirlo en tus redes sociales. Y
recordemos que ya nuestros estudios vuelven a YouTube y bueno, vamos a estar publicando estos estudios para que los vuelvas a ver, para que los recuerdes y los sigas compartiendo. Bendiciones. Dios te bendiga.